Sí, eso es lo que se ve. Pero no tengo mi... Bueno, comenzamos. Adelante. Perfecto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde España, concretamente desde Salamanca, ciudad situada a 200 kilómetros de la capital de España, de Madrid. Soy Juan Carlos López Medina, director de desarrollo de Unión LATAM Europa. Comenzamos en directo un seminario de un calado internacional increíble. Participamos más de 30 países con diferentes horarios que les voy a transmitir. Son las 13 horas en Costa Rica, en México, en Nicaragua, las 14 horas en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, 15 horas en Urabá, Bolivia, Venezuela, 16 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 17 horas en Islandia, Islas Feroes y UK, 20 horas en España, Francia, Italia y 21 horas en Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Sin lugar a duda, muchos más países se unirán a este grandísimo proyecto de Unión LATAM, Infancia Primero, Unión Europa, Infancia Primero y Rescate Internacional, Sustracción de Menores. Perdón, sustracción parental. Unión LATAM tiene como objetivo principal el que no se vulneren los derechos de los menores, sensibilizar a todos que no se puede organizar una vida después de la separación matrimonial sin contar con los derechos de los más débiles, que, sin lugar a duda, son los menores. Gracias por compartir este precioso tiempo de un fin de semana con el Seminario Internacional Sustracción Parental Internacional, que con una claridad meridiana resolverá las dudas que se nos plantearán por ustedes en este seminario, para lo cual contamos con 3 magníficos profesionales del derecho internacional y, como no, de la sustracción de menores. Sin más dilación, paso a presentar al primer ponente de este seminario. Volamos directamente hasta Uruguay, donde nos espera el doctor Carlos Álvarez Cosi, abogado, experto en Derecho Internacional y Familia, reconocido catedrático universitario, escritor y director internacional de OSCE, DIAF de América Latina y Europa, fundador y director de Acción Legal Internacional, Unión LATAM, Infancia Primero. Muy buenas tardes, doctor Carlos Álvarez Cosi. Muy buenas tardes, querida audiencia mundial. Muchísimas gracias. Doctor, aquí desde Montevideo, la capital del Mercosur, saludamos a toda Unión LATAM, especialmente un recuerdo cariñoso hacia el cofundador y líder total de Unión LATAM, Roberto Orrego da Silva, en Chile, que seguramente nos está siguiendo, recuperándose de su gran estrés. En segundo lugar, yo soy otro estresado que me estoy recuperando, pero no quise dejar de estar presente. Primero, gracias Juan Carlos por moderar allí desde España, nuestra querida madre tierra, para este descendiente de asturiano, también de italiano, es decir, un europeo en América, como soy Carlos Álvarez Cosi. Un gran saludo para Martín Geimonat, que va a sucederme en la palabra, mártir uruguayo en la dictadura de Maduro. Y un gran abrazo a mi hermano queridísimo, que ya he visto que está presente, Alberto Poletti, a quien tuve el enorme placer de conocer en Asunción en 2011. Voy a empezar mis palabras como una presentación, porque sé que Martín y sobre todo Alberto tienen la parte de aplicación práctica y de jurisprudencia. Quiero comenzar estas palabras de este estudioso y de este coautor
de muchos de los textos internacionales a través de la Comisión Técnica de la reunión de ministros de Justicia del Mercosur, que me tocó integrar varias veces y por el cual tuve el enorme placer de conocer a Alberto en 2011 en Asunción del Paraguay. Vamos a explicarle, como profesor que somos, a cualquiera, a don José, a doña María, que no tienen por qué saber qué es la sustracción parental o el secuestro o aspectos civiles del secuestro internacional de menores o la restitución internacional de menores. Es una de las... saludo también a nuestra presidenta que se acaba de unir, a Malena Cruces desde México, un cariñoso saludo y perdón por no estar de saco y corbata, porque bueno, así me he visto de lunes a viernes, pero hoy es sábado y la verdad que el estrés no me permite disfrazarme de abogado en esta reunión internacional. Pido perdón por no estar con saco y con corbata. Decíamos, como muy bien enseña nuestro cofundador y maestro Roberto Rego da Silva, la sustracción parental es una de las 5 formas de maltrato infantil. Hoy no vamos a hablar de corresponsabilidad parental, de tenencia compartida, no vamos a hablar de tráfico, que es otro aspecto penal, hay convenciones internacionales sobre tráfico, no vamos a hablar del abuso de los menores internados, vamos a hablar solamente de sustracción parental. Que ojo, hay sustracción parental interna cuando generalmente, digamos la verdad, en nuestros países, la madre se cree dueño o dueña de su hijo y no permite que el padre tenga contacto con él, como si fuera una cosa el chico, ignorando el daño que se le causa al chico. Pero cuando esto trasciende fronteras, cuando es cualquiera de los dos que saca al niño o a la niña del país con autorización para hacer una visita o se traslada ilícitamente a otro país y pretende retener al chico, al niño o a la niña o al adolescente, ahí estamos en presencia, ¿verdad?, de la sustracción internacional, porque hay una retención indebida. Está lleno de casos. Así, en 1980, la Conferencia Internacional de La Haya legisló con el Convenio de La Haya de aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y en 1989, en Montevideo, en la CIDIP segunda, Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado, tomando como ejemplo el Convenio de La Haya, la Convención Interamericana reguló la restitución internacional de menores. No le llamó aspectos civiles de la sustracción, sino la restitución. Estamos hablando de lo mismo, es decir, cuando no hay elementos penales. Situados entonces a qué nos referimos, debemos reconocer en primer lugar, en estos minutos iniciales, que muchos de los que están viendo este seminario, muchos padres y abuelas y abuelos, porque generalmente, lamentablemente lo tengo que decir, muchas veces es la mujer la que se va del país con todo el derecho a separarse del padre, pero sin derecho a disponer sobre vida y residencia del chico, sustrayéndolo al padre. En esas situaciones se da entonces la hipótesis de retención indebida o sustracción internacional de un chico, de una chica en otro país que no es el de su residencia. Y el Convenio de La Haya es muy sabio, porque dice que la norma, el principio, es la devolución a la residencia. Y por eso está el mecanismo de la restitución internacional prevista en el Convenio de La Haya, que no es absoluto, tiene excepciones en el artículo 13, en los literales A y B, pero que lamentablemente se hace a través de autoridades centrales, naturalmente. Lamentablemente, estimados amigos, hay muchos países, no quiero estigmatizar a ninguno, pero con tantos años de experiencia que tuve en la Autoridad Central Uruguaya y hoy como consultor especialista
en temas de derecho internacional de familia y de minoridad, debo decirle lamentablemente a los que nos están viendo y escuchando que hay muchos países que, perdónenseme la expresión poco académica, se pasan por el moño lo que dice el Convenio de La Haya y demoran, desesperan a los padres. Sé que está siguiendo esta conferencia Luigi Carino, que es un italiano, que está preso literalmente en Colombia con fronteras cerradas y que la justicia de Colombia no le permite ver a su hijo. Bueno, eso es lamentable que suceda, eso no debería suceder. Repito y reitero, de principio, la devolución del chico a la residencia habitual es la norma. ¿Por qué? Porque la restitución no prejuzga con respecto a quién tiene el derecho a la tenencia. Perdónense también la comparación, así como en la extradición, el país que devuelve a una persona imputada de delito no está diciendo que es culpable, sino que lo devuelve al país donde presuntamente cometió el delito, para que él determine si hay culpabilidad. En la restitución, el Estado que restituye no está prejuzgando con respecto a quién tiene derecho a tener la tenencia. Muchas veces quien pide la restitución le sale el tiro por la culata, porque no le dan la tenencia del chico y se lo dan al otro. Como sé, y pido al moderador que me vaya diciendo y me vaya señalando los minutos que pasaron. Como sé que tenemos 12 minutos, una vez explicada la hipótesis del Convenio de La Haya, y una vez aclaradas las excepciones, que no las dije, es cuando haya razones de salud del menor o cuando el bienestar del menor, del niño, porque la palabra menor ha sido tan estigmatizada que ya no se usa, cuando la devolución del niño a su residencia habitual sea peligrosa para el mismo. Explicado este marco normativo, sucintamente, del Convenio de La Haya, que es el que más se aplica incluso entre los países de América, por tener mucho más, y esto lo va a decir Alberto, por tener mucha más expertise y reuniones internacionales de evaluación que la OEA a través de la CIDIP, aún entre países americanos, por más que el artículo 35 de la Convención Interamericana dice que si se es parte de los dos prima la Interamericana, esto es letra muerta, porque los países generalmente eligen aplicar el Convenio de La Haya por su mayor expertise y su mayor, digamos, más allá de que muchos estados se demoran o muchos estados están en falta. Quiero ejemplificar, por más que no voy a hablar de jurisprudencia, estimados amigos, en los minutos que me restan, quiero ejemplificar un caso que a Juan Carlos le va a sonar, porque fue entre Uruguay y España, que fue la restitución de María, el caso María o el caso Noa, donde yo no fui asesor ni consultor del padre, y tengo la autoridad moral, porque fui entrevistado por varios medios de prensa uruguayos para analizar el caso, que fue lamentable, porque la madre se vino con el chico al Uruguay, lo sustrajo a su padre catalán e inventó, sin importarle la salud mental de su hija, inventó, así se determinó por parte de las pericias, un presunto abuso sexual que jamás se cometió. El daño cometido a la niña Noa no tiene nombre por la madre. Por eso la justicia española, internacionalmente competente, cuyo juez es el competente y cuya ley es la aplicable, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia del Uruguay sin que correspondiera, porque la Ley Nacional de Restitución de Menores dice que está suprimida la tercera instancia, no obstante lo cual se sembró la sospecha sobre mi colega, el defensor de la niña, el doctor Walter Pritz, al que nuevamente quiebra una lanza por su integridad moral. La Suprema Corte intervino sin que correspondiera, con una sentencia de primera instancia y de segunda instancia, confirmando la restitución de la niña. Y vuelvo a calmarme porque realmente la emoción de sentir el daño que se le ha hecho a esta niña, imagínense las organizaciones feministas radicales uruguayas diciendo, no hay que restituir, María no se va, desde organismos oficiales del anterior gobierno, una vergüenza nacional. María se fue, ¿por qué? Porque correspondía a la restitución de la niña.
Y por eso la sustracción, estimados amigos, es una de las 5 formas de maltrato. Otra, no reconocida como síndrome, pero sí legislada por el derecho comparado, es la alienación parental. Y sé que esto va a poner furiosas a las feministas radicales, lo lamento. Yo defiendo a la parte más débil. Yo soy jurista uruguayo y el caso Noa me dio vergüenza. Tres últimos minutos, doctor, si me lo permite, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En los 3 últimos minutos quiero decir que no quiero más casos Noa, y la vergüenza internacional en relación, y le pido, sin tener culpa ninguna, le pido por vergüenza ajena, perdón a Noa, perdón a España, porque España llegó a hacer un reclamo con lógica, y el embajador español en Montevideo se reunió con el canciller uruguayo, porque la frutilla de la torta, y a eso voy a dedicar los últimos minutos, Juan Carlos, fue que cuando la niña estaba en territorio catalán, estaba refugiada, entre comillas, en el consulado uruguayo en España, y tenía una cama, y no era entregada a los mozos de cuadra, porque naturalmente había una retención indebida. El cónsul uruguayo había recibido del gobierno anterior una orden lamentable de no entregar a la niña cuando la justicia competente española y la ley española determinaban la entrega. Finalmente, ante el riesgo de rompimiento de una relación, el canciller uruguayo de la época dio la orden de entrega de la niña está felizmente con su padre, con derecho de visitas de parte de la madre. ¿Y por qué? Se preguntan muchos. Acá todavía hay personas que siguen diciendo se entregó al abusador, cuando la justicia española competente determinó que no hubo abuso ninguno. Fue toda una mentira construida contra la niña y en perjuicio de la niña. Con emoción y con unción, termino mis palabras diciendo, defendamos a la niñez, verdadera víctima de toda esta situación. ¡Viva la TAM! ¡Viva la Unión! ¡Viva la infancia! Muchas gracias. Magnífica exposición, doctor. Me parece que es usted una persona con una dedicación y con una entereza increíble. Por cierto, yo voy con corbata, pero hay un refrán aquí en España que dice que el hábito no hace al monje. Correcto. Es una eminencia y como tal hay que respetar lo que usted desee. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que hay alguna pregunta, ¿no? Sí, si me permite, le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Lucas Parenti, que le hará unas preguntas en portugués. Lucas, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Acá yo estoy traduciendo. Hay una doctora Yamily Wenceslau de San Pablo, Brasil, que pregunta: ¿cuál es la recomendación cuando el secuestro parental ocurre entre Argentina y Brasil, entre Uruguay y Argentina y entre Uruguay y Brasil? Sobre todo para tener una sugestión en nuestra región. Bien, estamos hablando de 3 países que integramos el Mercosur. Los 3 somos parte del Convenio de La Haya y ya dije que por más que seamos, además, ¿se escucha? Que por más que seamos, además, integrantes de la Convención Interamericana de Acción Internacional de Menores, yo recomiendo la utilización, los estados en general prefieren la utilización, si se ponen de acuerdo los estados, por ejemplo, una restitución entre Argentina y Brasil o entre Brasil y Uruguay, el artículo 35 de la Convención Interamericana dice que si somos parte de la Convención de Restitución Internacional de la CIDIP, de la OEA, y además parte del Convenio de La Haya, prima, lo cual es lógico, así se previó, para privilegiar el texto interamericano. Sin embargo, basta con que los países se pongan de acuerdo para aplicar el Convenio de La Haya. ¿Son iguales? No, tienen algunas diferencias. Pero como yo les decía a ustedes, queridos amigos, hay mucho más expertise y lo van a coincidir con ello tanto Martín como Alberto en aplicar justamente el Convenio de La Haya, porque tiene evaluación anual, tiene un proceso de seguimiento
y es muy superior en el seguimiento a la Convención Interamericana. Entonces, nada cambia que sean países del Mercosur o sean países de otra organización internacional. Lo importante es que sean parte del convenio de la Haya. ¿Cuál es la otra pregunta, querido Juan Carlos? No te he escuchado, perdón, no sé qué me había... Perdón, acá hay una... Ah, perdón, sí, sí. Juan Carlos no, Lucas, perdón. Está la misma abogada que es muy reconocida en Brasil y ella quería preguntar, no sé si tiene imagen, pero bueno, ahí está. Boa tarde, doutora Jamile. Boa tarde, buenas tardes a todos. Boa tarde. A minha pergunta para os profissionais que aqui estão presentes, Lucas, vai traduzindo aí, viu? Bem, a minha pergunta para os profissionais, primeiro, é uma honra estar aqui, viu? Principalmente com os senhores. Qual é a possibilidade de um pai, quando sai do país, a genitora da criança, porém essa genitora está grávida? Quais são as chances desse pai ainda ter acesso ao filho? Entendí perfecto, Lucas, no precisás... Para la gente, solo para la gente, pregunta cuando está... He entendido perfectamente la pregunta, con mi portugués. Sí. La hipótesis es la siguiente, muy importante la pregunta, colega brasileña. Muy obrigado por su pregunta. Lamentablemente, como en general en el derecho comparado no siempre se reconoce la presencia de relevancia jurídica en el no nato, la Convención Interamericana parte de la base de que la retención es del niño nacido. Por más que no lo diga expresamente, recordemos que la Convención de los Derechos del Niño define al niño es niño todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Este lo dice el preámbulo. Esto sería un argumento para en algún momento revisar, sobre todo no la Haya que, digamos, pensemos en la Convención Interamericana, también la Haya, perdón, porque la Convención de los Derechos del Niño tiene alcance mundial. Si para el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, niño es desde la concepción hasta el nacimiento, una madre gestante que esté por parir y que se vaya de la residencia habitual para parir en el extranjero y obstaculizar el acceso o el contacto del padre con su hijo, quiero recordar lo que siempre insisto, el artículo 9, que me ha dado el honor, Unión Latam, de que con mi voz haya sido difundido el artículo 9, que habla del interés superior del niño, que dice, salvo motivo grave, ningún país separará del contacto del niño con su padre o su madre o la familia de ninguno de ellos. Este proceder de la madre gestante para parir en el extranjero, si bien no permitiría con el texto actual la aplicación de la Convención ni de la Haya, ni del Convenio de la Haya, ni de la Convención Interamericana, a mi juicio debería revisarse para declararse que sería una forma subrepticia de violar lo que quiere tutelar el Convenio de la Haya. No sé si me explico. Pero literalmente, tanto el convenio como la convención parten de la base que el niño ya está nacido o la niña ya están nacidos. Es decir, tendríamos un problema que el que se opone a la restitución diría, bueno, sí, el niño nació en el extranjero, pero el niño no fue sacado como si adentro de la madre no fuera el mismo niño. No sé si me explico. No me canso de decir que el niño es el mismo antes y después de nacer. No aparece por arte de Viri Birloque luego de 9 meses, antes es un gato y después es un niño. Es el mismo niño desde la concepción hasta la muerte, pero los textos parten de una base de presumir de que estamos hablando de que la retención indebida o el traslado es de un niño nacido. Tampoco dice o prohíbe interpretar de que se está haciendo en el vientre de la madre.
pero desde ya le digo que conociendo el ambiente internacional favorable al aborto y contrario al reconocimiento, salvo en honrosas excepciones, al reconocimiento del nonato, le diría a la colega que la hipótesis de aplicación antes de nacer sería prácticamente imposible. No sé si he sido claro. Perfectamente. Creo, querido Luca, que ya no hay más preguntas. Exactamente. Solo queda la conclusión de que hay mucho por hacer en ese aspecto de entre la totalmente, ¿no? Sí, señor. Le agradezco y le agradecemos desde Brasil, doctor, y a la doctora. Sigo en la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer, insisto, tenerle con usted. Un abrazo a nuestros hermanos en Uruguay. Un abrazo. Damos paso al segundo, la segunda exposición, esta vez del doctor Martín Gaymonet desde Venezuela. Tenemos que aclarar que esta exposición está hecha en una especie de grabación o algo así, puesto que quizás pudiera tener problemas técnicos desde Venezuela. Por eso de que dicen que hay una libertad para poder hablar. Yo no quiero entrar en temas políticos ni en temas técnicos, porque tampoco es el momento ni la razón, pero el doctor Martín Gaymonet desde Venezuela es abogado, activista de derechos humanos, columnista de prensa, profesor, fundador y director de Fuenvenides, fundación sin fines de lucro, asistencia jurídica especializada en niños y familia, especialista en secuestro parental y trabaja para LATAM Europa. Cuando quiera, doctor, a su disposición. ¿Funciona el convenio de restitución de niños de La Haya? ¿Funciona correctamente como fue concebido? ¿Funciona en los lapsos que debe funcionar y que necesitan los niños para ser restituidos? Mi nombre es Martín Gaymonet, me conecto desde Caracas, Venezuela. Soy el director general de sustracción parental de Unión LATAM y también el presidente de Unión LATAM para Venezuela. Ya nuestros compañeros les pudieron explicar de qué se trata el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños del 25 de octubre de 1980 de La Haya. Yo ahora les voy a explicar el funcionamiento brevemente y dónde se tranca el proceso y por qué no funciona correctamente. Sabemos que comenzamos el proceso con la denuncia ante la oficina central de cada país. La mayoría de nuestros países, la oficina central es la Cancillería. Ellos van a recibir la denuncia del niño sustraído. Les vamos a informar que no sabemos la localización del niño o que sí sabemos a qué país fue llevado el niño. Una vez que el niño está localizado, porque ellos utilizan la Interpol y las redes internacionales policiales para dar comunicación y los datos migratorios del niño y su padre, sustractor, se comienza con la solicitud del regreso amigable del niño. La oficina central del país requerido, a donde fue llevado el niño, se comunicará con el otro progenitor y le solicitará que el niño sea restituido inmediatamente a su hogar habitual, ya que ha cometido un delito, y le explicará lo que es la sustracción internacional. De no ser posible un acuerdo y un regreso amigable, se llega a la etapa del proceso judicial. Y acá, en esta etapa del proceso judicial, es donde se tranca el proceso de restitución internacional en la mayoría de los países. El informe más cercano que tenemos y más confiable es el que realizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2020. Ellos ahí analizan qué países colaboran y qué países aplican correctamente el convenio de restitución internacional de La Haya. También dan los números de cuántos niños hay en Latinoamérica y Estados Unidos, cuántos hogares están rotos y los padres están separados, y cuántos son los niños por esas estadísticas llevadas que probablemente van a sufrir sustracción internacional. También hablan de los jueces, la cantidad de jueces capacitados y los medios de capacitación que se utilizan en cada país, de los ministerios de justicia, de los tribunales supremos o cortes supremas de justicia y el compromiso que tienen con la aplicación del convenio. Pero cuando hablamos del proceso judicial, hablamos de que en la mayoría de los países van o a cortes federales o a tribunales de familia, o hay países que tienen un circuito especial para niños, niñas y adolescentes.
Si el proceso fluyera correctamente, estamos dentro de las 6 semanas de aplicación de la restitución de los niños. Se pasa la ejecución y el niño es restituido para su país habitual. Vamos a estudiar el caso. Para poder tramitar correctamente un caso de restitución internacional bajo el Convenio de La Haya, debemos conocer cuál es el objeto del convenio y cuáles son los principios rectores de este convenio. Como el objeto tenemos garantizar la restitución inmediata del niño, conservar el status quo del niño, que no sea modificado su estilo de vida, y privilegiar la jurisdicción del lugar habitual de residencia del niño para solucionar los conflictos familiares, cosa que no le compete al país del cual fue llevado el niño. Entre los principios rectores del Convenio de La Haya, de restitución internacional, tenemos el interés superior del niño. Está reconocido por todos nuestros países y el interés superior del niño se basa en que el niño es un sujeto de derecho, no es parte del equipaje de alguno de los padres, y no siempre lo que está bien para los padres está bien para el niño. El otro principio es el principio de celeridad. El convenio habla de la restitución inmediata. En su artículo número 1 tenemos la restitución inmediata, quiere decir urgente, para este momento. En el artículo 2 hablamos de procesos de urgencia, procesos verbales, procesos rápidos, expeditos. En el artículo 11 hablamos de un periodo de tiempo de 6 semanas para la decisión de los juzgados. 6 semanas. Los juzgados normalmente en Latinoamérica tienen un promedio de 1 año, de 2 años, y eso está expuesto en el análisis del Departamento de Estado de los Estados Unidos del que les hablaba anteriormente. Y en el artículo 23 hablamos que no debe llevar formalidades análogas. Cuando hablamos de formalidades análogas, hablamos de legalizaciones, apostillas y todos los otros trámites que demoran el proceso ante los juzgados. Por tratarse de procesos de Cancillería a Cancillería o de oficina central a oficina central entre países, se sobreentiende que los documentos son legales. Entonces, volvemos al resumen. Como el objeto tenemos garantizar, conservar y privilegiar. Y los principios rectores del Convenio de La Haya son el interés superior del niño, la celeridad, muy importante, la celeridad del proceso y la exclusividad. Cuando hablamos de exclusividad es la confianza judicial en el otro país. Nuestros juzgados son tan capaces como los juzgados de los otros países. Tienen leyes de protección de violencia de género, leyes de protección de niños, niñas y adolescentes. Tienen juzgados de familia que pueden conocer de custodia, de régimen de convivencia familiar, de manutención. Nosotros no somos los héroes del proceso y vamos a solucionar los problemas de todos los otros estados. Los niños deben ser restituidos a su país habitual si fueron traídos ilícitamente a nuestro país. Y solamente el juzgado se debe pronunciar sobre si el niño fue traído legalmente o ilegalmente al país. Se debe confiar judicialmente en la capacidad de los juzgados del otro país. Tenemos varias negativas de restitución de los niños bajo el Convenio de La Haya. Las negativas están plasmadas dentro del convenio y son totalmente legales. Podemos estudiar algunas, como en el artículo 12, cuando habla del tiempo para iniciar el proceso. Hay procesos que se inician después del año. El proceso se debería iniciar ante la oficina central del país requerido dentro del año de la sustracción del menor. Si se comienza después del año, habría que evaluar la situación porque se entiende que el niño ya tiene un apego, ya tiene un arraigo a su nuevo destino. En el artículo 13 también podemos hablar de las personas que solicitan la restitución, personas o instituciones que solicitan la restitución de ese menor. Si son las personas con las cualidades y capacidades para hacerlo, si es la persona que le corresponde el derecho para hacer esa restitución. También habla ese artículo sobre el peligro inminente que puede sufrir el niño, ya sea físico o social o psicológico, en caso de regresar al país del cual fue sustraído. Y en el artículo 20 se habla de la restitución de menores cuando puede negarse porque el país al cual debe regresar es un país violador de los derechos humanos. No se cumplen las libertades fundamentales y el niño estaría en alto riesgo. Pero vamos a estudiar en las cuales nos vamos a centrar, en las que están no contempladas en el convenio.
y que vienen a llegar a los juzgados por la manipulación judicial que hacen los abogados y el desconocimiento que tienen los jueces en la aplicación de este convenio, ¿no? Hablamos del tiempo. El tiempo no debe exceder para la decisión judicial de las 6 semanas que dice el convenio. Si se excede hay que dar explicaciones del porqué. Y a veces se excede el tiempo por formalidades de procesos ordinarios. Cuando los juzgados quieren opinar de custodia, de economía, de régimen de convivencia familiar. A veces quieren opinar sobre el nacionalismo, de que si un ciudadano lleva a su hijo a su país de origen, el niño debe permanecer ahí, o el ciudadano también. Caemos en un proteccionismo excesivo de connacionales, incumpliendo los acuerdos internacionales. También hay jueces que se apoyan en análisis y argumentos socioeconómicos de la familia en el país de origen, a veces sobre argumentos políticos de los países que reclaman la restitución de los niños, algo que no corresponde al país al cual fue llevado el niño. Recuerden que en estos procesos judiciales no se busca establecer quién es el progenitor más apto para estar con el niño, ni cuál es el país conveniente para que la crianza del niño, porque si un niño latinoamericano es llevado para Alemania, Japón o un país nórdico, sería prácticamente imposible restituirlo, porque no estamos a la altura socioeconómica ni política de esos países. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hacemos cuando se incumple el convenio de la Haya de restitución de niños? Lo principal es denunciar en las instituciones de cada país, en la Fiscalía, en la Cancillería, en el Ministerio Público de nuestros países. Pero también tenemos la Red Internacional de Jueces de la Haya, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Europa tiene sus organizaciones internacionales también, ya que la aplicación no es optativa. La aplicación del convenio es obligatoria y el incumplimiento debe ser sancionado. Recuerden que estamos incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 9 nos habla de que los estados velarán porque el niño no sea separado en contra de la voluntad de sus padres. En el artículo 10, los estados deben asegurar la reunificación familiar. Y en el artículo 11, los estados adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de los niños o la detención ilícita de niños en el extranjero. Estamos violando la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. En el artículo 26 de la Convención de Viena habla de que todo tratado en vigor es obligatorio para las partes y se debe cumplir de buena fe. Y en el artículo 27 habla de que una de las partes no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Por lo tanto, recordemos, la aplicación no es optativa. La aplicación de la restitución internacional de niños es obligatoria y su incumplimiento es sancionado, por lo cual debemos denunciar. Para finalizar, ¿qué podemos ofrecer como sociedad civil como solución a este problema? Sabemos que los estados no lo están haciendo correctamente. Nosotros somos activistas de los derechos humanos, defensores de los derechos de la infancia. Somos más de 30 países unidos para luchar contra los mismos problemas de alienación parental y sustracción internacional de niños. Ahora, mi propuesta es comprometernos en crear la red de abogados pro bono, especialistas en restitución internacional. Son solo 45 artículos distribuidos en 6 capítulos, muy fáciles de entender y muy fáciles de aplicar. La propuesta es que cada organización dentro de su país trabaje para que su país cumpla con la restitución internacional de niños en los lapsos acordados, dar la asistencia jurídica, ayudar al juez, ayudar a los abogados a que se entienda el proceso de restitución, ayudar en la Cancillería, en la oficina central de cada uno de nuestros países. De esa manera lograremos la reciprocidad del proceso. Si cada uno de nosotros trabaja para lograr que su país cumpla con la restitución a los otros países, vamos a tener una alianza de más de 30 países comprometidos en la restitución de niños. Yo me encargo de que Venezuela siga adelante con la restitución de niños. De esa manera logramos que Perú lo haga con Colombia, Colombia con Brasil y Brasil con Canadá. Y ahí vamos teniendo soluciones a los problemas. Agradezco muy cordialmente a la Infancia Primero de Latinoamérica, a la Infancia Primero de Europa, por haberme invitado a participar en este foro de sustracción internacional de niños y espero que les sirva de motivación para continuar avanzando, sumar más países a la organización y a la causa y crear nuevos espacios de debate para mejorar el funcionamiento de la Convención Internacional de Sustracción de Niños de la Haya. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer el doctor Martín Gaimonat, que nos ha ofrecido una charla. Hemos tenido algún problema técnico con el sonido, pero hay que darse cuenta que son 30 países, una conexión, y alentamos a que nuestro equipo técnico está trabajando seriamente porque esta transmisión sea ofrecida a todo el mundo. Doctor Martín Gaimonat contestará a las preguntas directamente. Por favor, doctor. Sí, estoy pendiente de las preguntas. Me llegaron por mensaje interno al chat. No sé si las leo yo o me las hacen algunos de los integrantes. Si las lee usted ya directamente, no hay ningún problema y mejor. Ok, llegaron cientos de preguntas. Voy a leer las que más se repitieron. Entre las que más se repite está, ¿cuál es la diferencia entre sustracción y retención? Ok, esta pregunta tiene una respuesta muy fácil. La sustracción es cuando el niño es llevado o sacado del país habitual de residencia sin la autorización del otro progenitor. Ok, tenemos un niño que sale por vías irregulares sin autorización de alguno de los padres o en muchos casos de los dos padres, pero estamos hablando de un delito mucho más grave. Y la retención es cuando uno de los progenitores autoriza al otro progenitor a llevar al niño a un país determinado, ya sea para visitar unos amigos, para ir de vacaciones, ir a una playa, visitar un parque de Disney, cualquier razón que tengamos, o para algún caso específico, y una vez que está en el país de destino, el otro progenitor decide no regresar con el niño a su hogar habitual. Entonces esa pregunta es muy sencilla. La sustracción es cuando sale sin permiso del progenitor, y la retención cuando sale con permiso del progenitor, pero después no regresa en el plazo acordado. Espero que haya quedado contestada esa pregunta. La otra pregunta que se repite muchísimo, tomé nota, dice así: ¿cómo debe proceder el juzgado y la parte solicitante de la restitución cuando se alegan violencia de género, violencia intrafamiliar o problemas de manutención o custodia? Ok. En una parte del video hablamos de cuáles son las excepciones por las cuales no se acuerda la restitución internacional y las excepciones por las cuales se niega la restitución internacional. Entendamos que la restitución internacional es la regla del proceso. La excepción es cuando pasa algo relacionado pero al incumplimiento de ciertas condiciones. Cuando llegamos al punto de la manipulación judicial, que son cuestiones que deciden los tribunales que no aparecen en la convención, llegamos a que hay denuncias de violencia de género, denuncias de violencia intrafamiliar contra los niños. Llegamos a puntos donde se alega con abogados que no se cumplen manutenciones o no se cumplen con las obligaciones de alguno de los padres, o los países no cumplen con las libertades fundamentales. Llegamos a esas manipulación judicial que a veces hacen los abogados. Los jueces, por incumplimiento, por corrupción o por otras razones, buscan justificar la negativa de restitución, pero no debe ser correcto. Si algún país, el juez de algún país recibe con un alegato de que en el país del hogar habitual había violencia de género, o que el padre no cumple correctamente con el pago del colegio, o la madre tiene alguna denuncia de violencia intrafamiliar, debemos tener en cuenta que en el país habitual de ese niño, en el hogar donde vivía, en Argentina, en Brasil o en Perú, hay juzgados de familia, de protección de niños o de protección a la mujer, quienes son los encargados de velar porque se respete esa ley y por verificar si eso es verdad. Poco pudiera hacer un juez en Venezuela conociendo de una violencia de género que ocurrió en Colombia, o poco pudiera ser un juez en Perú conociendo si un padre en Brasil no cumple con sus obligaciones de manutención, porque solo tenemos el alegato de una parte, no cometieron ahí el delito y no tenemos cómo llevar adelante ese proceso. Entonces, el juez no debe ser engañado o no debe caer en esos engaños de manipulación judicial. No es materia del juez del segundo país o tercer país decidir sobre los problemas familiares. El juez solo debe entender si hubo una llegada legal o ilegal del niño a su país
y si esa llegada legal muchas veces tenía un tiempo determinado y el tiempo está ya vencido. Como tercera pregunta, para darle oportunidad al otro ponente, al doctor Alberto, voy a leer una que se repitió bastante, y es que me preguntan, ¿qué piensa usted respecto a la oposición de los tribunales cuando el reclamo se ha hecho y el niño ya cumplía más de un año en el país de destino? La idea, cuando nos vamos a este aspecto, es que se entiende que el niño cuando ya tiene un año en el país de destino, tiene un arraigo, tiene de repente una relación nueva en su entorno, tiene una relación en el colegio. Entonces, ahí ya estamos dentro de una excepción válida, porque es el arraigo, porque el padre o madre que reclama la sustracción del niño o la retención debe hacerlo dentro del primer año para evitar causarle un daño mayor al niño. Ahora, muchas veces no se reclama tiempo dentro del año porque no sabemos en qué país está el niño. También los niños a veces son sacados de Colombia para Perú, de Perú para Argentina, y es muy difícil determinar en cuál país está, a cuál oficina central se le puede hacer la solicitud. Otro tema con el problema del tiempo, cuando pasa más de un año, es que muchas veces el niño puede llegar de Colombia para Argentina o de España, puede ir a Canadá y el niño está prácticamente escondido. El padre no tiene un estatus migratorio que Interpol puede identificar. El niño no tiene un registro escolar donde Interpol o otras policías puedan darle seguimiento. Entonces, si bien se entiende que el niño está fuera del país hace más de un año, el niño estaba oculto. Por lo tanto, si el niño no estaba en un régimen escolar, si el niño no tenía un hogar determinado y lo fueron cambiando de domicilio, se entiende que el niño, por más que llevaba un año fuera de su país, el niño no tenía un arraigo, no tenía un apego y no hay una negligencia en el tiempo de reclamo del padre que está haciendo el reclamo, sino que no había ubicación del niño. Muchísimas gracias, sabemos que estamos cortos de tiempo, le voy a dar paso de nuevo a España y al doctor Alberto para que siga con su intervención. Muchísimas gracias, querido Martín Aymonat. Ha sido un placer el poderte escuchar, el poderte tener en estas cámaras de Unión Latam, y le deseamos, querido doctor, muchísima fuerza en Venezuela en los momentos difíciles que están pasando. Posteriormente mejor dicho, continuamos con el doctor Alberto Poletti, que es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de París, Sorbonne, profesor de Derecho Internacional, miembro fundador de Acción Legal Internacional, Infancia Primero, Latam, Europa. Cuando quiera, doctor Alberto Poletti, Paraguay. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Red Latam por la invitación. Quiero saludar también a los panelistas que me precedieron, al gran amigo Álvarez Cozzi, al doctor Aymonat. Realmente, después de estas exposiciones se hace un poco complicado, habiendo sido tan claros, seguir con las explicaciones brillantes que nos dieron, así que yo querría, y he preparado un pequeño resumen con relación a la jurisprudencia que voy a pedir a la sala técnica que pueda compartir las diapositivas que que fueron remitidas. Quiero destacar algunos de los temas que fueron expuestos por las personas que me precedieron y son justamente las cuestiones que hacen referencia a la duración del proceso y a los estándares internacionales. En primer lugar, quería hacer referencia al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia al derecho al recurso. Se habló justamente, el doctor Aymonat habló del tiempo, de la celeridad, del apego que se da con el plazo de un año y los problemas que se dan justamente para encontrar a veces a los hijos que fueron secuestrados. Y en realidad el otro problema que puede surgir, por lo menos en varios países de la región, es la celeridad de la justicia. ¿Y esto qué significa? Claramente hacemos referencias a que
Poder Judicial, cuando se presenta, se le solicita que resuelva un caso de jurisprudencia internacional, no resuelve el pedido en tiempo oportuno. Entonces, puede ser que se vayan dando periodos, meses, incluso años, para resolver los casos. Y tenemos un caso, JRG, que se planteó en 2014 en Paraguay y fue resuelto recién en 2018. Imagínense, 4 años de litigio. En este caso, por lo menos, el padre había recurrido a través de la autoridad central, se había designado una defensa pública que después de 4 años, repito, logró una revocación de la sentencia que había denegado la restitución. ¿Cuál fue efectivamente el punto? ¿Cuál fue efectivamente la decisión? El fundamento, el hecho de no haber escuchado a los niños, que por supuesto, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, el niño tiene derecho a ser oído de acuerdo a su edad, a su discernimiento, en los temas que efectivamente le atañen, le corresponden, y por supuesto que esta es una decisión que tiene que ser debidamente atendida y valorada. Significa que no es lo que el niño dice lo que se va a hacer. El doctor Álvarez Cosi hablaba de la alienación parental. Yo no voy a entrar a discutir si existe o no. Esta situación es un término en el cual los médicos, los especialistas tienen una gran controversia, pero sí efectivamente podemos hablar de situaciones en las cuales un padre o la madre tiene efectivamente comportamientos con relación al hijo o hija que hacen que él o ella no quieran relacionarse con el otro progenitor. Entonces pensemos en 4 años de litigio, finalmente pensemos en lo que hace referencia a el costo para un padre, para un abogado, para un litigante, la oportunidad que se da dentro de un país y el hecho de interponer sucesivos recursos. Había una jurisprudencia en Paraguay que mencionaba, y yo destaco la jurisprudencia de Paraguay no solamente porque es mi país, sino que porque en realidad tratándose de aplicación de un convenio internacional tiene referencia con todos los casos. Y la jurisprudencia menciona que una sentencia de restitución no debe ser aplicable. Y como estamos hablando de años de litigios, quiero hablar del caso DC, que es la siguiente diapositiva, y hacer referencia justamente a un caso también tramitado en Paraguay que lleva muchísimo tiempo. Y como el caso no pudo resolverse ante la jurisdicción nacional, se llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió una medida cautelar y una denuncia que se encuentra en trámite. Y justamente se menciona que la falta de respuesta favorable de las autoridades paraguayas del niño, del padre, que reclama la restitución de su hijo, quien estuvo secuestrado en el país, imagínense, por 9 años, y esto fue ya hace unos años, dejó abierta la puerta para una sanción contra Paraguay por parte de la Corte Interamericana, según informa uno de los abogados que tenía el caso. Y en realidad uno piensa, bueno, otra vez pasamos 4, 9 años, se da una falta de celeridad con relación al caso, se da una falta de cumplimiento de obligaciones internacionales por un país y generalmente cuando la justicia de un país no funciona, vamos a una instancia internacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el caso también en la justicia internacional, por lo menos ante el sistema interamericano, puede ser sumamente lento. Y ahí es que tenemos que pensar en otras alternativas. Quiero pasar a la siguiente diapositiva y en realidad pasamos a una manifestación popular para impedir el cumplimiento de las sentencias. Si pueden fijarse, aquí tenemos un caso que inició en el 2018, en el cual se había denegado en primera instancia una restitución de un niño nacido en Cuba, pero cuyos padres, ella paraguaya y el uruguayo, vivían en Uruguay, y en la instancia de apelación se revocó esa sentencia, se hizo lugar a la restitución. La Corte Suprema, en el 2019, dictó una resolución rechazando in limine una acción de inconstitucionalidad. Uno puede decir, fíjense, de noviembre de 2018
a agosto de 2019, pasó un año, pero hay que contar el plazo de primera instancia. ¿Y qué es lo que ocurrió en el año 2020 cuando el padre viajó numerosas veces desde Uruguay hasta la ciudad de Cazapá, que es una ciudad ubicada en el interior de Paraguay, en el medio de la región oriental, una pequeña ciudad? Realmente la familia organizó una manifestación popular para impedir la restitución. ¿Y qué es lo que ocurría cada vez que se iba a señalar una audiencia? Literalmente el pueblo entero se rodeaba el Palacio de Justicia, el tribunal, y decían, no queremos que el niño sea llevado con su padre al Uruguay. ¿Cómo se le va a sacar, se le va a privar del derecho de vivir con su madre a un niño, a una ciudadana paraguaya? Bueno, una situación que realmente en varias ocasiones frustró la audiencia. Finalmente, en este caso, los padres intentaron llegar a un acuerdo, porque hay que tener en cuenta también esta situación de apego que mencionaba el doctor Kemonat, que hacía justamente referencia a el hecho de la nueva realidad del niño. No es posible, por más que tengamos una sentencia, en casos en los cuales el proceso dura muchísimo tiempo, que pretendamos llevar al niño como si nada hubiera ocurrido de la noche a la mañana y volver a someterlo a una situación a un nuevo ambiente sobre el cual él ya perdió efectivamente la costumbre. Bueno, en realidad los padres habían llegado a un acuerdo sobre hacer una restitución, creo que en forma temporal, pero finalmente los asesores del padre dijeron no. Hay una sentencia judicial, hay que cumplirla, y en realidad el caso es que hasta el día de hoy entiendo que este niño no pudo ser llevado al Uruguay. Así que tenemos que tener en cuenta también estas situaciones. Otros casos que se presentaron en instancias internacionales, y quiero pasar a la siguiente diapositiva, por favor, una sentencia, una decisión, una resolución del 19 de febrero de 2020 del Comité de los Derechos del Niño. En este caso, estamos hablando de un caso 2014, en el cual un padre de nacionalidad argentina inició un juicio de régimen de relacionamiento con su hija que vivía en Paraguay y la madre también paraguaya. En realidad hay que decir que la niña había nacido en Argentina, los padres habían convivido allá, pero en un momento la madre volvió con su hija al país. Y en este caso no se estaba discutiendo la restitución internacional, sino simplemente un régimen de relacionamiento. Como el padre se encontraba en el exterior, el padre había solicitado que la madre permita la comunicación telefónica. ¿Qué significaba esto? Utilizando, y estamos hablando antes de la pandemia, el teléfono, el WhatsApp, todas las redes de comunicaciones telefónicas, pueda efectivamente conversar con su hija 3 veces por semana. En principio la madre aceptó esto, el caso llegó a una sentencia, pero cuando salió la sentencia, las relaciones entre el padre y la madre lamentablemente empeoraron, y el caso es que la madre no permitía el contacto telefónico del padre con su hija. Cada vez que el padre llamaba por teléfono, cortaban el teléfono, no se respondían las comunicaciones. Y a partir de allí empezó un gran calvario para el padre, que efectivamente tuvo que iniciar varias acciones de ejecución de la sentencia ante los tribunales paraguayos, que decían no hay un procedimiento de ejecución de sentencia para los casos de obligaciones a hacer o de régimen de relacionamiento, no está previsto, y que no se le podía obligar al padre a la madre a forzarle a la hija a comunicarse con el padre. Imagínense el tiempo que transcurría, la situación que se daba con relación a la mamá que impedía el relacionamiento, y por supuesto que tampoco le decía cosas favorables al papá. El papá no tenía esa posibilidad de comunicarse desde el extranjero, así que en el 2017 se tuvo que llegar al Comité de los Derechos del Niño a hacer una denuncia ante este órgano de las Naciones Unidas, que trató el caso con bastante celeridad, hay que decirlo. En 3 años, en poco más de 2 años, en realidad, entre 2017 y 2020, a inicios de 2020, el comité hizo lugar al pronunciamiento, al procedimiento de comunicaciones contra el Estado paraguayo, y señaló que el Estado vulneró varios principios internacionales,
con relación a el régimen de relacionamiento con su hija, el derecho a la libre comunicación entre los padres, la vida familiar, una serie de situaciones que se fueron dando. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. También tenemos otro caso que lo quería mencionar nada más, un juicio de filiación que duró más de 6 años y que todavía no ha concluido. Menciono este caso porque los problemas son los mismos. Las demoras que se dan en la comunicación en los exhortos, la no comparecencia. Imagínense que en este caso el demandado no compareció, pero lo mismo se tuvieron que cumplir con todos los trámites. Y posteriormente, cuando se comunicó la situación de la admisión del caso ante el Comité de los Derechos del Niño, salió la sentencia, pero la sentencia no se puede inscribir todavía. El juzgado mencionó que la sentencia no estaba firme. Otro periodo más de comunicación de exhortos al padre por un canal que dura generalmente más de un año entre idas y venidas. Tenemos que pensar entonces por lo menos en el ámbito de la niñez, en las comunicaciones por medios telemáticos, el email y todos los mecanismos que están previstos por el derecho internacional para agilizar los procesos. Con estos breves ejemplos, quería concluir, quiero pasar a la siguiente diapositiva. Agradecer una vez más a Red Latam por la invitación. Y por supuesto, estar atento a las preguntas que se puedan realizar. Muchísimas gracias a los organizadores y realmente los mejores deseos de éxitos en la lucha por el derecho, el combate efectivamente por el cumplimiento de sentencias judiciales y el bienestar del niño y de la niña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Desde España le instamos a que, si es posible, conteste usted directamente las preguntas. Sí, doctor Alberto Poletti. Estoy con mucho gusto atento a las preguntas, solo que no me aparecen aquí en el sistema, así que estoy atento a si ustedes me las quieren pasar o las vamos respondiendo. Pues el equipo técnico, si por favor me dicen, nos comunican si las preguntas pueden ser pasadas de alguna manera. Doctor, ¿puedo preguntar? Sí, por favor. Salem, por favor. Hola, doctor. Muchas gracias por su exposición, por acompañarnos. Oiga, a mí en lo particular me llama mucho la atención algo que usted comentó respecto a un proceso en el que de momento el propio pueblo se está manifestando y haciendo una presión social sobre los tribunales. Entonces, una de las situaciones que yo pienso que el día de hoy mucho influyen, o sea, los procesos judiciales son muy largos en todo el mundo, particularmente los casos en donde se complica por cuestiones de sustracciones o de que hay de por medio nacionalidades de los niños, que se hacen todavía doblemente complejos. Pero yo creo, independientemente de las estrategias jurídicas que sin duda deberán seguirse para tratar de prevenir, minimizar o defender estos casos, el ejemplo que usted comentó de cómo la presión de un pueblo incide en que incluso un juicio se estuviera difiriendo o un proceso se estuviera difiriendo, yo particularmente creo que actualmente el llevar juicios paralelos a los juicios jurídicos, y me refiero a juicios paralelos como se conocen muchas de las veces a los juicios mediáticos, tienen una gran incidencia en los procesos judiciales, porque aunque los jueces supuestamente no deberían de ser contaminados de la presión política o social, pues es muy difícil que puedan quedar ajenos a la cuestión que a todo mundo como humanos nos importa, que es el tema reputacional. Entonces, ¿qué tanta incidencia ven en la experiencia que tiene usted y el doctor también, Geymonat? Más adelante nos hablará el doctor Carlos. Pero ¿qué tanta incidencia tienen
estos temas de acciones simultáneas paralelas, que hoy incluso es más fácil llevar a cabo a través de las redes sociales, porque no es lo mismo que se le manifiesten a un juez para un proceso 100 o 50 individuos en un país o en una localidad, a que Carlos, incluso... perdón, Antonio, Salam, por favor, sé un poquito concreto en la pregunta, porque La pregunta es esa. Perdóname. La pregunta la estoy haciendo, es concreta, es ¿qué tanta incidencia tienen las redes sociales hoy y en ese tipo de acciones judiciales al llevarlos simultáneamente? Esa es mi pregunta. Sí, yo quería destacar el derecho o sea, acá estamos hablando de un conflicto de derechos. Por un lado, el derecho que tiene la población de informarse, y estamos hablando de un tema sumamente importante que es el funcionamiento de la justicia. Encontramos que periódicamente a través de la prensa nos enteramos de hechos punibles o nos enteramos de sentencias de casos constitucionales o casos civiles o casos laborales que son considerados relevantes. ¿Qué pasa en el ámbito de la niñez? Que, por supuesto, tenemos que mantener y proteger la privacidad, la intimidad de los niños. Pero en este caso era la propia madre la que inició una campaña, primero a través de la prensa, primero a través de las radios, la televisión, de los periódicos, comentando su caso. Y esto genera, obviamente, porque uno escucha una parte, una especie de simpatía, van a decir, pero ¿cómo se le va a sacar a una madre? Y más indica que hubo violencia, que hubo efectivamente situaciones de incumplimientos de derechos por parte del padre, se genera una situación con relación al caso que hace que una pequeña población, no vamos a pensar que esto va a ocurrir en una gran ciudad, pero sí una pequeña población donde todos se conocen, que efectivamente sea mucho más sencillo convocar a un grupo de personas para cerrar y rodear un edificio público y tratar de que no se lleven a cabo audiencias. Por supuesto que también el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales, como se dijo en el caso de RC que mencionamos. Hay que considerar entonces que hay una serie de derechos que están en juego y que, por supuesto, tenemos que cumplir con las obligaciones y con todas las obligaciones, no solamente con algunas. Juan Carlos, Lucas, por favor. Perdón, doctor Carlos Álvarez, tenemos primero una pregunta desde Perú y posteriormente le doy la palabra, doctor. Pero sobre este mismo tema, Juan Carlos, si no... Sí, claro, por supuesto. Doctor, le preguntan desde Perú, cuando alguien pide maliciosamente asilo, ¿puede tener esa condición de no cumplir lo dictaminado en su país de origen? Creo que es una buena pregunta y no estoy seguro de entenderla. Entiendo que la persona que llega al país, que está incumpliendo la sentencia o la decisión sobre restitución internacional, dice: yo soy un perseguido y me quieren, no sé, mi vida está en peligro y por eso pido asilo. Y en realidad yo tengo mis serias dudas de que el asilo sirva efectivamente para incumplir procesos judiciales. Entonces, no estoy seguro de entender la pregunta. Si es así, me gustaría justamente destacar que lo que dijo el doctor Gimonat, justamente que el país donde se encuentran temporariamente las personas no es el competente por razones de territorialidad para entender los reclamos originales. Apuntilla, por favor, el doctor Gamonat y posteriormente pasamos al profesor Álvarez. Sí. En este tema yo lo vivo a diario desde Venezuela. Recuerden la gran migración que tenemos en Venezuela y hay unos escritorios jurídicos grandes que tienen bastante alcance, que hasta ponen publicidad por Instagram y Facebook, donde hacen alegatos de que tramitan Green Card en Estados Unidos para madres que quieran viajar a los Estados Unidos con sus hijos que sean víctimas de violencia de género, por lo menos. Entonces, tenemos muchos casos que ahí, pongo el ejemplo de violencia de género, madres que sustraen a sus hijos, van a Colombia, van a Panamá o directamente llegan a Estados Unidos, piden asilo político con estas ofertas engañosas. Son personas que después
antes ponen una denuncia falsa de violencia de género. En Venezuela hay mucha violencia de género, es un problema gravísimo que tenemos, pero ya se ha vuelto un negocio poner una denuncia falsa de violencia de género, ir a un tercer país y presentar ese expediente, pensando que les van a dar un asilo político, un estatus de refugiado a ellos y a sus hijos. El año pasado, a pesar de la pandemia, tuvimos por Venezuela 3 audiencias en la Corte Federal de Florida de restitución de niños. Las 3 decidieron que el niño debía ser restituido y que si había un problema de violencia de género o violencia intrafamiliar, era problema de la justicia venezolana y en su país lo deberían resolver. El convenio de La Haya es muy claro en ese aspecto. No se puede argumentar algo que esté fuera de las excepciones. Doctor Carlos Álvarez Cosi, por favor, su pregunta. Bueno, yo en mi exposición conté que el gobierno anterior, funcionarios del gobierno anterior, se unieron a la campaña María no se va, tratando de presionar a la justicia, nunca pidieron perdón después de que María fue restituida. Y quiero aclarar lo que dice Martín, que no responde mezclar el asilo político con esta situación, es una maniobra de prostitución del derecho, es decir, es una maniobra oblicua que no debe ser tolerada. Y además quiero señalar, porque tengo un trabajo escrito que en su momento causó gran repercusión, que el convenio de La Haya habla de razones para no restituir vinculadas al niño. Jamás dice que sea una razón para no restituir, como dijo muy bien Martín, que la madre alegue que el padre la maltrató, porque la madre es una persona distinta de su hijo, por más que reconozcamos que cuanto más chico el niño, más influencia pueda tener la violencia, si es verdad que se ejerció contra la madre por parte del padre en relación al hijo. Mi artículo dice claramente que no es excepción prevista en el convenio de La Haya alegar por parte de la madre violencia, aunque la aprobara, contra ella, porque el convenio no prevé esa situación. Gracias. Garzón, muchas gracias, doctor. Garzón, desde Perú, quería hacerle una pregunta. Sí, agradecerle a toditos los exponentes, muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches en algunos países. Tengo una pregunta que viene desde Canadá, ¿no? Y también la quiero hacer por parte de un compañero que también tenemos acá en Perú, exactamente en Arequipa, ¿no? Que ha sido el Ministerio de la Mujer, ¿no? Una autoridad central que ha testificado en contra del cumplimiento de la Convención de La Haya. ¿Es posible que estos ministerios de igualdad, ¿no? O de la mujer que hay en algunos países puedan testificar en contra del convenio de La Haya y apoyar la sustracción de menores de edad? Pido la palabra. Concedida. Sí, puede. Bueno, esto, Gerson, es un escándalo internacional. Es un escándalo internacional que se designe autoridad central para el convenio de La Haya a un ministerio de la mujer que es totalmente flechado por la ideología de género en favor de la mujer. Yo, si fuera un ciudadano de esos países, recusaría a la autoridad central exigiendo ante organismos nacionales e internacionales que la autoridad central se radicara en Cancillería o en un organismo neutro y no en un ministerio flechado. Muchas gracias. Ahora una pregunta desde Brasil. Nos preguntan que cómo podríamos hacer una presentación conjunta entre varios países de la CIDH para reforzar el cumplimiento del Tratado Internacional de los Derechos del Niño. La pregunta es para los 3 que han expuesto. El que quiera contestar, por favor. Mis compañeros. Doctor Poletti, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Quería destacar que en realidad las presentaciones conjuntas deberían detallar casos concretos dentro de cada uno de los estados, donde se describen situaciones de vulneración de derechos reconocidos, ya que estamos hablando de la
Convención Americana de Derechos Humanos de los estados que son partes. Creo que efectivamente podría ser un mecanismo sumamente adecuado, considerando que son casos que se presentan en diferentes países. Pero repito, cada país, cada caso tendría que ser planteado, y a mí se me ocurre como una alternativa plantear, tratar, buscar diferentes casos que algunos ya fueron expuestos aquí, y a lo mejor presentarlos todos en un mismo día en diferentes escritos o haciendo referencias a justamente que son casos que afectan a niños en diferentes países, pero que son comunes. Y aquí quiero destacar algo que es sumamente importante por parte de la jurisprudencia americana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que todos los órganos de un país, y comprendidos los órganos jurisdiccionales, deben aplicar directamente las normas del sistema interamericano. No es necesario, y sería totalmente incongruente, aplicar normas nacionales, dejar sin efecto la aplicación de normas del sistema interamericano y esperar que el caso sea resuelto primero por las autoridades nacionales y recién después llegar al sistema americano. Hay que aplicarlas en forma conjunta. Coincido. Perfecto. Ahora es una última pregunta muy concreta para ir terminando ya. ¿Hay posibilidad de solicitar el per saltum? Yo creo que habría que ver el caso concreto, pero en realidad el sistema interamericano prevé que únicamente puede intervenir cuando se hayan agotado las vías internas, o cuando efectivamente exista una situación en la cual el uso de las vías internas no sea adecuado. Y en realidad el punto es que eso que tiene que ser demostrado por la persona que plantea la acción ante el sistema interamericano. Coincido totalmente. Raimond, por favor. Un último punto, porque están llegando varias preguntas relacionadas sobre la aplicación y el desconocimiento. En el informe del Departamento de Estados de Estados Unidos sobre la aplicación en Latinoamérica del Convenio de la Haya, también incluyen Francia, Italia, España y otros países, hablan de que el principal problema de la manipulación judicial, que es esto que estamos hablando de alegatos sin sentido para el juez, es que los jueces no están debidamente capacitados. Ellos tienen un organismo que se encarga de ir por diferentes países, dando charlas en universidades, ministerios de justicia, ante los jueces, Tribunal Supremo de Justicia de cada país, para tratar de tener jueces o una corte especial para temas de la Haya, para la restitución inmediata. Nosotros estamos tratando de hacer un enlace en este grupo para que el Departamento de Estado integre a nuestros países y a jueces de nuestros países para que puedan actuar como actúan ellos en la Corte Novena del Estado de la Florida. Directamente, esto no es asunto de mi corte, en 4 horas audiencia única y el niño es restituido o no es restituido. Ahí acabamos la manipulación y trabajamos en los tiempos de los niños. Espero con esto contestar varias preguntas que llegan de que en tal país no se respetan los lapsos o en tal país los jueces hacen lo que quieren. La denuncia es muy importante y para eso estamos haciendo este tipo de foros, para unir fuerzas. Muchísimas gracias. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero les doy a cada uno de los 3 doctores 1 minuto, por favor, para que cierren su exposición y terminamos y concluimos con la despedida. Doctor Carlos Álvarez Cosi, 1 minuto, por favor. Bueno, un gran gusto, un gran agrado en poder haber compartido este seminario coordinado por vos, Juan Carlos, desde España. Es la demostración de que este tema requiere de esfuerzo conjunto y que Unión LATAM no tiene, es totalmente a pulmón, no tenemos financiamiento de nadie, ni somos burocráticos, ni a sueldo de nadie. Por lo tanto, reclamamos nuestros derechos a ser oídos como ONG, cuyo único objetivo es el interés superior del niño y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Martín Gaimonat.
La voz. Ahora. Para concluir, les recuerdo que en el grupo de Unión Latam estamos intentando en cada país de Latinoamérica y de Europa tener un grupo de especialistas en sustracción parental, abogados pro bono, para que puedan impulsar los procesos, sobre todo por el tema de celeridad. Recordarles que la aplicación no es optativa, la aplicación del convenio es obligatoria y de no cumplirlo se estaría incumpliendo con la Convención de Viena. Ningún país puede alegar su derecho interno por encima de la aplicación de un convenio internacional. En el artículo de la restitución de niños de La Haya, habla en el artículo 7, literal G, de asistencia jurídica gratuita. Tampoco se cumple. Por eso es la red de abogados pro bono y los invito a todos a seguir trabajando. Muchísimas gracias por su atención. Muy amable, doctor. Doctor Poletti, por favor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Felicitar al doctor Álvarez Cotts y al doctor Guimat y agradecer las preguntas que se fueron realizando. Destacar que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 garantiza a todos los niños las relaciones familiares en el artículo 8 y efectivamente el derecho de visita incluso en el caso de que uno de los padres resida fuera del domicilio. Entonces estamos hablando de normas reconocidas por todos los países y quería destacar el caso de la autoridad central, que en el caso de restitución es el Ministerio de Paraguay, es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que en un caso de los que mencionamos habían dicho que como el padre optó por presentar una demanda directamente, ellos no podían intervenir, incluso siendo autoridad internacional y pese a haber sido requerida su intervención en el procedimiento. Así que vamos a encontrar una enorme cantidad de divergencias y de posturas con las que podemos o no estar de acuerdo, y yo particularmente en este caso no estuve de acuerdo. Si le estamos pidiendo a un organismo nacional designado internacionalmente para que intervenga en este tipo de casos, que lo haga y no lo hace, pues yo considero que hay una situación, un incumplimiento de obligaciones internacionales. Por eso celebro este tipo de eventos y celebro los esfuerzos desde el sector privado para contribuir a mejorar la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Para cerrar, conectaremos directamente con México, con nuestra presidenta, doña Malena Cruces, para que haga la despedida. Por favor, doña Malena. Doña Malena Cruces, por favor. Pues si no puede conectarse, no sé si hay algún problema técnico. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues a todos los felicito después de haberlos escuchado. ¿Sí? ¿No se escucha mi audio? Sí, está perfecto. Estoy conectada. Sí. Vale, es que estaba yo hablando, me dijeron que no se escuchaba. Bueno, pues los felicito a todos. Estoy de veras muy, muy contenta de este foro. Ha salido todo perfecto, sus ponencias han sido maravillosas y pues vamos a seguir uniendo esfuerzo para... Muy bien, muchísimas gracias. Me siento tremendamente orgulloso de haber moderado este magnífico seminario. Espero y confío que todo fuera de su agrado. Lograr nuestros objetivos, todos. Y gracias. Sí. Muchas gracias, doña Malena. Decía que dar las gracias a todos los ponentes por estas exposiciones y contestaciones a las preguntas con una claridad propia de auténticos especialistas en la materia. Un abrazo enorme a todos los países participantes y otro muy especial a nuestro líder, nuestro querido Roberto Orrego, que sin él este seminario hubiera sido total y absolutamente imposible de realizar. Gracias, como no, al equipo técnico, a mis compañeros en las tareas de presentación, Lucas Parenti, y a todos y cada uno de los que nos acompañaron en este seminario de Unión Latam, la infancia primero, Unión Latam Europa, Rescate Internacional, Sustracción Parental. Pueden unirse a nosotros si lo desean en el siguiente correo electrónico:
lataminfanciaprimero@hotmail.com o en la página de Facebook. Desde España, cuando son las 21:29, saludos cordiales, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Por cierto, cuídense porque la pandemia continúa. Muchísimas gracias. Gracias. Donde brotará la libertad, nuestro universo y la alegría de soñar, felicidad de transitar la vida, ansias de conocer que existe más allá, no existe cielo que no puedas alcanzar.